nosotros nos vamos a comunicar con Venezuela y vamos a hablar realmente para que tengan también su punto de vista a Noel Alejandro Leal. Quiere decirle que es impresionante y voy a dejar que hable detrás. Es como con Jenny y con Noel inventaron unas líneas, unas redes sociales que a mí me asustan. Hasta antes de empezar el programa, ¿qué cantidad de gente había, Jenny? No lo pienso decir. No, profe, es mucha, de verdad es mucha. Y hay que agradecerle. Noel, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches. Lo que tenemos que hacer es agradecer muchísimo a todos los venezolanos que están en cualquier parte del planeta, que acompañan, que se toman el trabajo de escuchar lo que decís y escribirlo, que retuitean todo, que hacen que tu voz llegue a todas partes. Y realmente nosotros no podríamos hacer nada sin el apoyo de ellos. El profe está totalmente asombrado de la respuesta de la gente que quiere escuchar la verdad, que no quiere más pajaritos de colores. Por eso es tan importante que tu palabra se difunda, porque nunca nos vendiste espejitos, sino que desde el primer momento nos dijiste que querías salir del chavismo, pero la oposición no te dejaba. Y hoy, tantos años después, la gente se da cuenta que tenías razón. Eso es una cosa que creo que define muy bien lo que nos está sucediendo, pues, porque si bien durante todos estos años la oposición hizo posible que se vistiese de democracia el proceso chavista durante todos estos años, ahora que existe la posibilidad de un real cambio, de ponerle fin a esta etapa, no es un fin a esta etapa, es simplemente dar un giro de 360 grados, reconfigurar el futuro del mañana bajo la lápida asquerosa del chavismo, con más chavismo. Es una cosa increíble lo que le están haciendo al país. Es realmente doloroso, porque simplemente una oportunidad increíble, contando con que el mundo está mirando lo que está sucediendo y ha decidido ponerle fin a la etapa de lo que significa el chavismo en ejercicio de gobierno. Lo que viene a hacer la oposición, lo único que busca es hacer que ese ejercicio de gobierno tenga una continuidad con otras caras, y hasta con las mismas caras que trajeron esta desgracia al inicio. ¿Sí? Que sigue siendo ese mismo eje, pues. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y sí, hay que hacerlo también bien amplio. Es esa misma oposición que hizo posible a esa Asamblea Nacional, es esa misma oposición que ha aplaudido cada una de las acciones de esa estructura política que nos puso aquí. Porque más allá de las intenciones del malo identificado, es decir, el gobierno, más allá de las intenciones propias de la estructura del chavismo, tú no pudiste lograr tantos años de control social sin la ayuda de la oposición, sin la complicidad de eso que llamamos oposición. Y de esa población que sustentaba esa estructura de oposición voto a voto, y la sigue sustentando ahora con víctoras y aplausos. Noel, ahora que decís esto, que estamos hablando de la oposición, te consulto porque de repente al no estar en Venezuela o al no ser venezolano hay cosas que se nos escapan un poco. Estaba leyendo que Juan Guaidó designó a diputados de la Asamblea Nacional exiliados en Colombia, y también a Ismael García para gestionar la ayuda junto al embajador de Estados Unidos. ¿Este Ismael García es el mismo del MAS? Es el mismo del MAS. Es el mismo del MAS, es el mismo de la lista Maizanta, es el mismo del programa Maizanta, es el mismo Ismael García que el 7 de abril del 2002, días antes de aquella manifestación que logró deponer el gobierno de Hugo Chávez, días antes de aquella masacre que organizó el chavismo contra los venezolanos, días antes de aquella increíble manifestación, 2002, 7 de abril del 2002.
él mismo en una reunión de lo que era el comando político y militar del gobierno, él dice unas palabras más o menos así, nos recuerda el que era el comandante de uno de las estructuras de operaciones del alto mando aquel entonces, el general Rosendo, recuerda las palabras de Ismael García más o menos en este orden, frente al paro nacional, que era una de las estructuras que venía en protesta para ponerle fin al chavismo, frente al paro nacional, saqueo popular. Vamos a quemarle las casas y los negocios a esos que quieren ponerle fin al gobierno de mi comandante Chávez. Ese es Ismael García. Frente al paro nacional, saqueo popular. Él lo que quería era quemar las casas y negocios de todo el que estuviera en contra de Chávez. Eso es Ismael García. Ismael García, el mismo que hizo, que le dio estructura política a la estructura del apartheid que había nacido con el sistema Maizanta. Apartheid, un crimen de lesa humanidad, no es ninguna tontería. Bueno, ese criminal ya fue recibido hace mucho tiempo, con mucho cariño, con mucho abrazo por parte de la dirigencia de oposición, formó parte de la directiva de uno de los principales partidos de oposición, de Primero Justicia, partido que tuvo a Capriles 2 veces como candidato presidencial. Ya ha sido diputado con los votos de la oposición. Bueno, eso es Ismael García y es uno más de tanto de lo que el país que no está totalmente plegado a esta oposición, que está aceptando la idea del cambio por la necesidad salvaje que tenemos de salir de Nicolás Maduro, pero que empieza a haber fisuras, ¿no? Porque la gente empieza a ver, oye, Ismael García es como el colmo del insulto, ¿no? Pero el colmo del insulto ya estaba con Luis Ortega Díaz, y el colmo del insulto es Julio Borges, y es el otro, y es todo lo que hizo posible que el gobierno tuviese fachada democrática, que la estructura chavista tuviese fachada democrática durante todos estos años, y operadores directos del chavismo, como en el caso particular de Luis Ortega e Ismael García, forman parte hoy de la fachada principal de la estructura de gobierno que se plantea para el mañana inmediato de Venezuela. Pero entonces hay una encuesta de Megaanálisis que dice el 84.2% de los venezolanos apoyaría un gobierno de transición. O sea que el 84.2% de los venezolanos quiere más de lo mismo. Mira, el venezolano está apto para recibir lo que sea que le diga salimos de Maduro, sin entender que ese lo que sea puede ser volver al chavismo, sin entender que ese lo que sea es simplemente un proceso de inacción, es un proceso de cambio de cara, es un proceso de maquillaje, sin entender el fondo y sobre todo con una de las cosas más dolorosas, sin buscar el futuro. Cuando el venezolano se niega a buscar el futuro, sino que quiere volverse a revolcar en el mismo pantano que lo puso aquí, porque hay un gran desconocimiento de futuro, porque hay una gran orfandad de liderazgo, porque se negó durante mucho tiempo las posibilidades de un mensaje claro que lo hiciera despertar, avanzar, entenderse, reencontrarse con realidades. Entonces, el venezolano se vuelve a abrazar a la mentira. Igual como se abrazaba a la mentira electoral durante tanto tiempo, ahora se abraza a la mentira de que el crimen no fue tan crimen porque podemos recibir a los chicos malos con nosotros para la construcción del mañana, como si algo hubiese sido positivo del proceso de destrucción. La propuesta política de hoy, la oferta política que está comiéndose el venezolano, oferta política que es lo único que puede comer el venezolano, porque comida no, se basa en que, vale, mira, el chavismo no es ni tan malo. Es más, Chávez no era malo. Aquí el único problema es Maduro, que estamos a Maduro, que estamos ayudados. Y mira, qué maravilla, de verdad, hasta el sistema de gobierno es bueno. Las misiones son buenísimas. Ya Capriles y esa misma oposición habían recogido firmas para hacer a las misiones un proceso constitucional. Ya esa misma oposición ha venido validando cada una de las barrabasadas criminales que había hecho el chavismo durante todos estos años y ahora viene y valida a sus operadores políticos uno a uno, se reúne con exministros del chavismo. Y lo peor de todo es que lo más triste de toda esta parte, aparte de lo que comentábamos de esa necesidad de mentirse con cualquier cosa, pero algo que les dé un airecito, es que el mundo también lo entendió. Porque la propuesta de hoy, esta propuesta que apoya al mundo, estos estados que están formalmente apoyando este proceso, lo cual es digno de agradecerse, entendieron que Venezuela no está buscando reencontrarse para avanzar,
sino está buscando, dentro de esa sociedad de cómplices, pasar la página con mucho cuidadito. Barrer bajo la alfombra los crímenes de lesa humanidad, barrer bajo la alfombra la destrucción, el hambre, barrer bajo la alfombra todo. Para supuestamente en una transición en paz llegar a un proceso que mágicamente algo pase y Venezuela pueda reencaminarse a lo que estábamos, no buscando el mañana. Y no ni siquiera buscando un mañana que medio dé algo de estabilidad. No tiene ningún problema. El asunto es, vamos a cambiar rápido las caritas antes de que, porque ya el mundo se dio cuenta de que había que cambiar las caritas. Sí, por supuesto que la salida de Maduro es fundamental, por supuesto que la salida de la estructura principal del chavismo es fundamental, pero la propuesta es más chavismo. Y es algo que habíamos alertado durante años, pues. Durante años venimos diciendo lo mismo, quieren sembrar al país bajo la asquerosa lápida del chavismo y están haciéndolo con el aplauso ahora de la gente. La gente está en su desespero validando todo por lo que se opuso, todas las razones a las que se opuso. La gente simplemente va aceptándolo porque se saltan diciendo el enemigo es Maduro, el enemigo es Maduro. Mira, hay momentos en que uno le cuesta reprimir los epítetos que se merecen muchos de nuestros compatriotas que siguen cerrados a la realidad de lo que está viviendo, la razón por la que pasaba hambre, la razón por la que se le destruyó la familia, la razón por la que no puede salir a la calle por la delincuencia, la razón por la que mañana va a tener que pagar muy, muy caro en nuestro futuro esta ayuda que vamos a recibir hoy. Porque la ayuda viene, porque eso es otro punto, la decisión fue tomada, la decisión ya está tomada. Y para darle el cambio, regularmente será a través de un proceso de fuerza, ¿no? Pero el proceso de fuerza va a ser para atraer a los cómplices. El proceso de fuerza no será para el cambio y la oportunidad que Venezuela necesita y merece. Estamos hablando con Noel Alejandro Leal directamente desde Venezuela y tocabas el tema de la ayuda, o sea, la ayuda humanitaria salió. Según este señor que hablábamos recién, Ismael García, eso él dijo que la ayuda va a llegar. Vamos a quitarle, Jenny, perdona, vamos a despersonalizar, porque yo siempre me gusta despersonalizar ese caso. Quizá el caso de Ismael García hay que ponerle el ojo por quién es y lo que hizo, ¿no? Pero el asunto es que este es el mismo mensaje de todos. La ayuda humanitaria, por supuesto, llegó a Colombia, está allí, está esperando para poder entrar bajo las normas lógicas de lo que es la comunidad internacional. Perdona si te interrumpo y te voy a explicar esta situación porque es algo que muchos venezolanos no entienden. La ayuda humanitaria no entra porque se decide, la ayuda humanitaria entra. Para que la ayuda humanitaria entre, se necesita la aprobación del presidente, del quien hace de manera efectiva el ejercicio de la presidencia. La ayuda humanitaria no ha entrado porque la manera efectiva de quien está hoy ejerciendo la presidencia es Maduro. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado, decida que ya tiene maneras de asumir de manera efectiva la presidencia, la ayuda humanitaria entrará. Y ahí veremos otra escalada de conflicto. O sea que la ayuda está, pero según Maduro, esos contenedores que están bloqueando el acceso en el puente, están hace muchos años. Mira, ese puente todavía no había sido inaugurado, se inauguraba este año, ¿no? Pero se inauguraba creo que el año pasado. Ese puente ese paso particular, el puente de las tienditas, que es un puente bastante grande, quizá uno de los pasos binacionales tan necesarios desde hace mucho tiempo y que no se había terminado de hacer, no se había inaugurado. Si Maduro, no sé si eso estaba antes o lo colocó para esta fecha, ¿no? Quizás seguramente lo colocó para esta fecha. Lo importante también es recalcar que el puente no se había inaugurado nunca. Entonces ese paso por donde se espera la ayuda humanitaria no se ha usado en ninguna manera hasta hoy. Ahora, esta ayuda humanitaria está allí esperando con vacunas, con alimentos perecederos, bueno, con todo lo que sea. Pero Maduro es tan generoso que envió 100 toneladas a Cuba. Claro.
y ayuda humanitaria. No, y si lo pasas en la historia con lo que ha mandado Maduro y lo que ha mandado Chávez de ayuda humanitaria a Cuba, por no decir lo que hemos mandado a cada uno de los países de la órbita o donde se han querido conseguir favores, como una calle con el nombre de Hugo Chávez. Mira, lo que va a llegar de ayuda humanitaria no cubrirá ni siquiera el 40% de lo que Venezuela ha entregado con el hambre de los venezolanos al mundo durante este proceso socialista. Sí. No. Y con hambre, en crisis, ya Venezuela con hambre, en crisis, han habido más de 3 envíos de estos de 100 toneladas de ayuda a Cuba. Y no solo eso, porque también cambió las cuentas de PDVSA a un banco ruso, las cuentas de las ventas de petróleo. Eso es parte de lo que habíamos conversado antes, que también lo hemos dicho. El régimen está preparado para esto. El régimen está preparado para este tipo de situaciones. Hay gente que vive catalogando a este proceso que tiene 20 años, haciendo que la principal reserva petrolera del planeta se retrotraiga al siglo XVIII, lo siguen calificando de incapaces. ¿Sí está? El régimen se preparó para esto, cuenta con los socios para esto, cuenta con los socios oportunistas para esto. Aquellos socios saben que lo que les puede quedar quizás si las cosas no salen bien son 3 o 4 meses de seguir usufructando las ganancias o el producto de la renta directa de lo que es Venezuela. Pero para eso están, pues vamos a ver hasta dónde se puede sacar y si se logra pasar ese Rubicón, que bueno, vamos a seguir haciendo negocios. Pero siempre hay una parte completa del planeta que está dispuesta a seguir en el manejo oscuro de lo que sucede en Venezuela. Y ese manejo oscuro también tiene su parte legal y constitucional, porque cualquiera que agarre el librito azul ese va a encontrarle alguna manera de justificar lo que sea, porque para eso es esa ridícula constitución, para eso está el ridículo TSJ y para eso está el entendimiento político en paz del proceso criminal que vive Venezuela. Noel, ¿qué es el grupo de contacto? El grupo de contacto es la última maravilla que inventó la estructura que queda todavía del Foro de Sao Paulo con poder en algún país, ¿no? Entonces el Foro de Sao Paulo queda con 2 representaciones fuertes hoy. No le tienen ni confianza a Evo porque pues es Evo, pues. Entonces el asunto nace de Tabaré en Uruguay, manejado por el guerrillero Pepe Mujica, y por Andrés López Obrador en México. Pues ellos están buscando la manera de darle piso estable a través de un diálogo y otra de las cantidades de las cochinadas que nos pusieron aquí durante tanto tiempo a Maduro. Pues eso va a estar difícil que logren el objetivo, no por algún tipo de decisión interna, que hay un sentido que estaría buscando feliz, eso que se llama oposición, buscando feliz ese espacio de encuentro a través del grupo de contacto, sino es gracias a la presión internacional encabezada por los Estados Unidos, donde eso no es muy difícil que pueda suceder. ¿Pero qué es ahora? Sí, te escucho. ¿Qué es eso? El Foro de Sao Paulo moviendo sus estructuras y sus herramientas, y espera contar el Foro de Sao Paulo con el acompañamiento de la Internacional Socialista, buscando a través de la Organización de las Naciones Unidas presión para que exista un diálogo. Para eso cuentan con distintos operadores más allá del grupo de contacto, cuentan con el Bergoglio, cuentan con Sánchez en España, que personaje para ridículo. Entonces cada una de estas cosas van generando un espacio que van a nivel de diversos generadores de opinión a nivel internacional, marcando la necesidad de un diálogo frente a la imposición de los que quieren libertad. O sea que ese es el objetivo, un diálogo. Un diálogo, más tiempo, y darle vuelta a un nuevo proceso de legitimación de la estructura criminal. Eso es toda la gracia. Eso, entre diálogo y diálogo nos pusieron aquí desde el 2002. Y ese tiempo ha sabido aprovecharlo muy bien la estructura socialista que gobierna. Para eso, ese planteamiento cuentan hoy precisamente con eso, con los gobiernos del Foro de Sao Paulo que están en ejercicio y toda la estructura de la izquierda internacional que todavía va cauta, con mucha cautela, con respecto a cómo podemos sacar a Maduro pero sin alar fuerte el tirro,
¿Cómo hacemos para sacarlo sin que, y pudiendo dejar a gente nuestra en cada uno de los puntos, para que no se puede perder esta mina de oro que es Venezuela? Y lo peor es que el venezolano lo está aceptando. El venezolano lo está aceptando y esa es de las partes más dolorosas. El venezolano, tú sabes que una de las cosas que más te dicen constantemente aquí es muerto el perro y se acabó la rabia. Señores, Chávez se murió en el 2012, en el día de mi cumpleaños. ¿Pero cuál muerte? ¿La verdadera o la segunda? La verdadera. Sí. Uruguay, ahora, hay cosas que uno no sabe si ponerse molesto, reírse, llorar. Dicen que, claro, Maduro recibió un grave revés porque Uruguay pide elecciones. Sí, por supuesto. Si elecciones ahora es ayudarlo a Maduro. Claro, es la única excusa que puedes decir, pues no puedes decir otra cosa, no puedes decir, mira, no, o sea, ya es bastante ridículo que vengan y digan, mira, Maduro se religió hace nada, esa postura no la puede tomar Uruguay. Para poder ser un grupo de contacto tienes que ceder en algo, ¿no? Tienes que hacer que la mentira quede lubricada, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Y lo hacen bien, pues. Lo hacen bien entendiendo lo que son. Porque saben que ese tipo de mensaje tiene un público. Porque entonces queda el cuento de la autodeterminación de los pueblos y toda esa cantidad de pendejadas que siempre han hecho que los países cuenten con un espacio a nivel internacional para que su dirigencia los siga destruyendo. Ahora, el canciller de Brasil fue tremendamente claro. Sí. Maduro ya no es presidente de Venezuela. Podemos contar con esa fuerza, como siempre lo habíamos dicho desde la campaña. Desde la campaña del presidente Bolsonaro habíamos indicado que el presidente Bolsonaro, gracias al esfuerzo de Rumbo Libertad, estaba muy claro con respecto a la realidad de lo que significaba la estructura criminal que gobierna, la estructura de lo que es el chavismo, lo que es el socialismo. ¿Por qué? Porque la estructura de Bolsonaro Brasil fue víctima del Foro de Sao Paulo y Bolsonaro viene a, entre tantas cosas, intentar lavar el buen nombre de Brasil en ese sentido. Y está muy claro que toda la desgracia que ha vivido Venezuela tiene una gran cuota en ese planteamiento que está en el Foro de Sao Paulo. Entonces, por supuesto, el canciller Fraujo es muy claro en su mensaje de que esto es hasta aquí. Y por eso es que ese mismo mensaje uno lo encuentra en la estructura de gobierno de los Estados Unidos. Esto es hasta aquí. Y eso se aplaude, se agradece, porque porque es que es importante que se entienda que esto es un hasta aquí. Ojalá el hasta aquí fuese grande, ojalá el hasta aquí se entendiera que es la oportunidad para Venezuela de avanzar. Pero el venezolano no lo ha entendido, que esa es lo peor parte del cuento, es el venezolano el que no ha entendido hacia dónde lo están llevando. Porque, repito, allá afuera entendieron que la mejor manera de llevar esto en relativa paz es manteniendo la sociedad de cómplices, no despertando a la sociedad venezolana. Estuve viendo una transmisión en vivo de Maduro y se corta la luz. Y yo no sé si es idea mía, pero tenía una cara de pánico cuando volvió la luz. Mira, es lógico. Mira, y sin luz, o con toda la luz del mundo, tú vas a verle la misma cara de pánico. Él está consciente de dos cosas. Él tiene dos alternativas. Sí, tiene una alternativa. La de seguir el proceso tiránico, instaurar formalmente la tiranía, enfrentar la decisión, sobre todo de los Estados Unidos, de que esto se acabó, enfrentarla y buscar la manera de terminar de convertir al país en Cuba y tener su manera de aislarse y seguir esclavizando a la población. Para eso se te acabó la fachada democrática y tienes que ser el real tirano, es el que le sangran los colmillos. Y eso es una decisión difícil, pues una decisión difícil porque sabes cuál es el destino. Y la otra decisión es ese miedo, es ese temor de que en cualquier momento el que tú tienes al lado te traiciona y abre la puerta a que te pongan tu braga naranja y te lleven, o aparezcas suicidado, cualquier cosa de esas. Pues, y por supuesto que eso es un miedo lógico, porque ellos han sido eso, traidores a Venezuela, al país.
traidores hasta la esencia misma del ser humano, dado el carácter tan increíblemente criminal que ha sido el chavismo durante todos estos años. Es importante recordar que todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en contra de Venezuela y de los venezolanos. Todo, absolutamente todo. Que el chavismo no ha tenido un punto positivo para Venezuela y no puede aportar absolutamente nada positivo para el futuro de Venezuela, por más que la oposición insista en que sí. Sí, es lo mismo que Fidel en Cuba. Es lo Todo mismo lo que hizo fue para destruir al cubano. Exactamente, y secarlo lo más profundo de no solo su individualidad, sino hasta en su humanidad. Es un arte lograr este tipo de cosas, ¿no? Y entonces te encuentras con que estos pueblos se quedan sin norte, sin manera de poderse ubicar, y así están, pues. Entonces, frente a esas realidades, vamos ahora, Jenny, perdona que te lleve hacia lo político, hacia los hechos fácticos de lo que está sucediendo. Porque esta semana el mundo se está enterando de los avances de la oposición, pero no se está enterando de cómo el gobierno está haciendo también parte de su trabajo. El gobierno cuenta dentro de esa estructura con lo que es el TSJ formal, pues el TSJ que le pertenece, el que está en ejercicio de poder en el país. El TSJ emitió esta semana una declaración donde objetan y hacen un examen patológico a el estatuto de transición que presentó la oposición en la Asamblea Nacional. Y en ese examen, después de terminar ese examen, esa autopsia, ellos marcan dos cosas que son muy importantes a entender. La primera, delegan en la Fiscalía, la cual le pertenece al gobierno, las acciones penales de persecución, las acciones que sean para ellos lógicas frente al proceso de insurrección criminal. Entre esas palabritas se utilizaron para describir lo que había hecho la Asamblea Nacional. Y instan a la Asamblea Constituyente, a ese aparato paralelo que se montó el gobierno para generar una nueva constitución y para generar una estructura de gobierno que soporte a Maduro, una estructura de legitimidad que soporte a Maduro, instan técnicamente a que fuerce el cierre de la Asamblea Nacional. El régimen sigue avanzando dentro de los pasos que le permite el librito ridículo ese que es la Constitución, para poder ir avanzando en la reinstitucionalización de ellos, buscando el quiebre dentro de la estructura de oposición para poder encontrar un espacio donde reencontrarse y, junto con la oferta de diálogo y la presión política interna, presión política y judicial interna, poder buscar ese espacio para continuar con el desgaste del venezolano, haciendo que el venezolano siga perdiendo la esperanza en el mañana y que siga convirtiéndose en este desangrar que hablaba el profesor al principio, este desangrar de venezolanos entre tantas cosas que está viviendo nuestro país. Y ahora, ayer hubo otro militar, Rubén Alberto Paz Jiménez, que reconoce a Guaidó y le pide a Padrino recapacitar, o una frase que nunca había escuchado: la historia lo juzgará. No es novedad. ¿Puede ser útil esto? ¿Puede socavar o no pasa nada? Mira, ayuda a socavamiento, porque todo eso siempre ayuda, ¿no? Mira, cuando tú le estás dando palo a algo, por supuesto, algún día lo tumbas, ¿no? Y tú vas socavando, vas quitándole tierra, vas quitándole piso, y en algún momento se caerá. El asunto es, vamos a referirnos otra vez a aquellas palabras del ex embajador William Bromfield, cuando él mismo dice: esto se acabó. Todos sabemos que esto se acabó. El asunto es cuántas páginas le quedan al libro. Las páginas que le quedan al libro pueden ser muchísimas, pueden ser muy pocas, pueden ser tantas y simplemente lo arrancamos y cambiamos las cosas y nos enfrentamos al mañana. El asunto es que esto se acabó. Pero lo que nos marcan las páginas futuras, el dolor que nos marca las páginas futuras y el hecho de fuerza que va a ser necesario para la extracción final del proceso seguramente, y lo que vamos a tener que pagar mañana,
para quedarnos bajo la lápida del chavismo. Eso es lo que a mí me desespera. De verdad, eso es lo que a mí me desespera y es lo que debería desesperar a cada venezolano con sentido común. Porque mucho de lo que hemos hablado todos estos años es la increíble oportunidad que teníamos de dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Y digo teníamos, y esta es una parte que más me duele aún, porque el mundo aceptó que Venezuela es una sociedad de cómplices y que esa es la vía para poder llevar la Venezuela hacia un cambio de la fachada de lo que es el chavismo y mantener el socialismo. Eso es muy triste, venezolanos. Eso es muy, muy, muy triste. Esto no es que salimos de hoy y arreglamos mañana, no. La lápida queda. Si no la destrozamos hoy, la lápida queda. Y Venezuela va a quedar siempre bajo una sombra peor aún que la del peronismo. Mucho peor. Oh, y esa sí que también fue dura, ¿eh? Es dura. Es dura. Es dura hoy. Es dura hoy y lo que nos viene para Venezuela es algo peor todavía en ese sentido. Porque aquí el régimen ha sido abiertamente criminal. Abiertamente criminal. Es un régimen que está marcado con cualquier cantidad de denuncias de crímenes de lesa humanidad. Y la lesa humanidad se quiere tratar hoy en día como con facturas de tránsito. Una multica de tránsito por aquí, listo. Y eso es lo que nos viene mañana. Hablando de amnistía, es precisamente eso. Se pasó una luz roja, más o menos. Más nada. Esos procesos de justicia transicional lo que traen es... trae la paz de los sepulcros, ¿no? Oír esta semana una entrevista a Pablo Beltrán, el canciller del ELN, qué cosa tan asquerosa, ¿no? Que todavía se les dé trato formal y espacio para que expongan sus ideas y planteamientos. Simplemente deberían de estar tras las rejas, pues. Entonces, esa justicia transicional lo que promete es eso, que todos los responsables de esta increíble tragedia que ha vivido Venezuela todos estos años cuenten con licencia política y democrática para seguir destruyendo Venezuela. Así de simple. Así de simple. Ese es todo este tipo de proceso donde la primera bandera es la impunidad. Lo único que va buscando es que los países se queden sumidos en una inacción, ¿no? En una inacción porque hay que darle espacio político a los que participaron en la destrucción. Es más, no solo darle espacio político a los que participaron en la destrucción, hay que hacer que los que participaron en la destrucción dirijan el mañana. Pero por eso te digo, si no hacemos un borrón y cuenta nueva, es lo mismo. Como sociedad eso es lo primero que no ha admitido el venezolano. Nosotros hemos hablado varias veces de los tres pilares que sostienen esta desgracia, ¿no? El primer pilar es el pilar comercial, debido a que el pilar económico comercial, dado que somos un país monoproductor y con control cambiario, el gobierno de Venezuela controla el 98% de las divisas que entran al país. El segundo pilar, que es parte de lo que está haciendo posible esta transición, es el pilar filial. Aquí todos somos amigos, hermanos, compadres, primos de alguien en el gobierno, en la oposición, y entonces ninguno está dispuesto a hacer el sacrificio formal de decir, basta, tú no, ya basta. No, ese sacrificio, eso que nos hablaba el padre del Singapur moderno, cuando nos dice, si tú quieres pelear contra la corrupción, tienes que estar dispuesto a meter preso a tus amigos y familiares. Ese punto está muy, muy lejos de la Venezuela que se oferta hoy. Y el tercer pilar es el pilar ideológico, el cual se niega aún contando con una bandera un portaestandarte del tamaño que es Donald Trump. Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión, hace uso de Venezuela para hacer referencia a lo peligroso que es el socialismo. Y usa a Venezuela para cerrar con una de las frases más contundentes que creo que ha sonado nunca dentro del Congreso norteamericano. Estados Unidos nunca será socialista. Pero nuestra estructura de oposición pertenece a la Internacional Socialista y nuestra estructura de oposición va y le dice al mundo que el problema que vive Venezuela no es socialismo.
No, esto no tiene nada que ver con lo ideológico, esto es simplemente una banda de asaltantes que tomaron el gobierno por 20 años, adoctrinaron, secaron el país. Bueno, en realidad no tanto, no hicieron tantas cosas y por eso vamos a recibir a todos estos criminales y vamos a incorporarlos en el gobierno del mañana. Esa es la oferta, esa es nuestra realidad. Y eso es lo que el venezolano está aplaudiendo. Está aplaudiendo. Porque no solo está aplaudiendo el fenómeno de esta cara joven que está diciendo, no, está aplaudiendo lo que esa cara joven dice. Y ese es el problema con el que está sellando Venezuela misma, ella misma, su futuro. Alejandro, Profe. mira, lo que damos la impresión de que apareció un líder. Apareció un líder, está gestando o asumió a través de sus miedos y ese líder está intentando hacer la transición. Sí. Ahora, la transición no está hablando con el pueblo venezolano, está hablando con la gente de afuera de Venezuela. Porque la que va a llevar la futura política de darle esa autonomía a Venezuela para recuperar su propio camino, parece que los que están ganando son los de Maduro. Porque si tú le das el poder a alguien que sea el presidente, y acá nosotros en las cadenas que tenemos, que son algunas susalitoides, como CNN, le está diciendo presidente. Le está diciendo presidente Maduro. Y tú dijiste que el presidente es el que le da el poder de traer la ayuda. Pero las propias cadenas norteamericanas socialistas no le están dando el poder a él, le está diciendo que Maduro es el presidente. Agarra la noticia que tiene CNN todos los días, el presidente Maduro. Sí, y lo dicen con mucha propiedad porque el presidente Guaidó no ha hecho efectiva su presidencia, pues, porque el presidente es el que ejerce de manera efectiva en nuestros países y en cualquier país del mundo. El presidente es el que le ordena a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada obedece al presidente, al comandante jefe. Y por supuesto, como decía Jenny, era importante ese socavar, pero esto no es un asunto de desconocer, es un asunto de ejercer. Entonces, hace rato pasamos esa etapa del desconocimiento. Es el ejercicio el que importa, ¿no? Por supuesto que llegará el momento donde existirá el quiebre, y ese quiebre traerá la posibilidad a Guaidó de hacer efectiva la presidencia, a menos que el desgaste, que el gobierno haya conseguido el tiempo necesario para que la presidencia se ponga aún mucho más lejos, ¿no? Y continúe este circo durante bastante tiempo, este pulso, que se puede volver en un pulso eterno como el que ha vivido Cuba durante todos estos años. Lo dudo, porque la decisión de los Estados Unidos es muy particular y el camino que tomó hace que China y Rusia puedan ir cediendo poco a poco sus voluntades. Yo creo que Rusia ya dijo que admitía que dialogaran. Sí. De apoyo a Maduro, sino que dialogaran. Lo que sí me extrañó es que el padre Francisco diga que él no se quiere meter en el día de hoy, porque la otra vez se metió. La otra vez se metió y se está metiendo también. El Bergoglio va a joder. Le pidió iluminación. El Bergoglio va a seguir interfiriendo, va a seguirse metiendo, y con el aplauso y la solicitud de la estructura futura de gobierno. Bueno, entonces, fíjate, hay una denuncia en Argentina de uno de los que estaba al lado del Papa, donde denuncia que Maduro le dio al Papa 980 millones de dólares. 980 millones. Y que la Kirchner, ¿cuánto le dio? No sé, pero todos. Todos los socialistas, Evo Morales, tiene el individuo del Banco del Vaticano los números de cuenta que todos estos le dieron al Papa, hasta socialistas, y está en el juzgado número 4 en Argentina, porque era el que tenía con la finanza al lado del Papa. Entonces ahí sí tiene un sentido por qué el Papa está defendiendo a los socialistas. No es que defienden ni a derecha ni a izquierda, no.
defiende a los socialistas porque muchos millones de dólares están en el Banco del Vaticano. Y fíjate que los que estaban de la Kirchner llevaron los bolsos de dinero a un convento a las 2 de la mañana y ese convento lo recibieron las monjas. Pero, profe, no era mucho, eran solo 9 millones de dólares. Y una ametralladora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Ves cómo se une? Por eso el Papa Es que no va a Argentina. se une eso. Se une eso que hablábamos hace mucho tiempo, profesor, que hemos sostenido siempre. El socialismo es criminal, punto. Esto es un crimen y este crimen cuenta con la legitimación que da el socialismo. Con esa pistola es con la que matan a la gente, con esa pistola roban, con esa pistola consiguieron el dinero que le dan al Bergoglio. Nada, socialismo. Pero que ahora lo tienen guardado en distintos países y por decirlo de una manera, aquellos que son de centro derecha, me parece que le falta capacidad en el sentido lógico, cuando actúan generan dinero. En vez de estar combatiendo como acá en Estados Unidos a los demócratas que están haciendo un país socialista, no, están a la defensiva porque los demócratas atacan a la centro derecha, como si no tuvieran capacidad, no tuvieran una seguridad que lo que están haciendo está bien. Es que esa seguridad siempre resulta antipática. La gente toma la seguridad, tú sabes que es una cosa muy triste, han rebajado tanto a la autoestima del venezolano y en distintas partes del mundo se ve eso, que cuando alguien dice una cosa con seguridad y enfoca una realidad, y las realidades son realidades, no tienen vueltas, no tienen por qué ser dulces, no tienen por qué venir envueltas en colores, ni en un camino de arcoíris, las realidades son realidades. Entonces cuando la realidad se dice, oye, usted sí es pesimista. No, chicos, es una realidad, afróntala. Y eso es fundamental que la gente le entienda. Hay una estructura criminal, socialista, que va degradando al individuo y va haciendo que el individuo acepte cualquier cantidad de cosas que son antinaturales y las aplauda y las convalide. Y cada uno de esos procesos hacen que los países lleguen a esta realidad. En los Estados Unidos hay un proceso que quiere llevar a esa sociedad al desastre, a este desastre. Y no es un desastre que nosotros estemos viviendo como novedad, distintas naciones la han vivido. Entonces, eso sí tiene un nombre. Y ese nombre, menos mal que queda muy claro en dos voces importantes, como la de Trump y de Bolsonaro. Eso es socialismo, punto. No tiene otra vuelta. Eso es socialismo. Cuando Bolsonaro hace ese mensaje, hay que sacar el socialismo de las escuelas, hay que sacar el socialismo de todos estos lugares, porque eso es el proceso de ideología de género. Cada una de estas cosas van amarradas dentro de ese mismo esquema. Cuando Trump va haciendo ese mismo proceso en los Estados Unidos, y tanto en las Naciones Unidas como en el discurso del Estado de la Unión, coloca esa palabra, no es por tontería. Esa estructura criminal usa esa pistola, el socialismo, para destruir la sociedad. Guaidó dice que no descartó autorizar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Si todavía no asumió, ¿cómo va a autorizar una intervención militar? Eso es otra cosa que es bien interesante. Él no solo no ha asumido de manera efectiva, ¿no? Porque hay varias cosas que debería de hacer para poder asumir de manera efectiva la presidencia, más allá aún del hecho de que la Fuerza Armada le haga o no le haga caso. Hay distintos proyectos de ley que ya han sido emanados por esta Asamblea Nacional. Esos proyectos de ley que han sido emanados, aprobados por esa Asamblea Nacional, que necesitan el ejecútese por parte del Ejecutivo, es decir, por el presidente, no han sido presentados a Guaidó como presidente encargado, sino a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. En el momento en que sean pasados a Guaidó como presidente encargado y él decida darle el ejecútese, por supuesto no saldrá publicado en Gaceta Oficial, pero hay un ejecútese que será reconocido internacionalmente, dado que Guaidó es el presidente reconocido. Por lo tanto, ir haciendo efectiva la presidencia, y ahí sí podrá decir en algún momento, vamos a intentar llamar al espacio de la acción militar, a lo que es esa injerencia militar. Volvemos al punto de lo que estábamos hablando. Al final siempre será una acción de fuerza. Esa acción de fuerza para atraer a los camaradas es ahí donde yo me molesto, ¿no? Y es ahí donde el país debería molestarse. Por supuesto que es una oportunidad, por supuesto que es digno de agradecerse, por supuesto que es importante, por supuesto que hará un gran cambio
en lo que es Venezuela, pero no es el cambio que Venezuela necesita y merece. Bueno, me parece a mí lo más importante que lo que se había por lo menos hablado contigo siempre, por lo menos se está haciendo lo posible, no lo correcto. No, profesor, perdone, profesor, no se está haciendo lo posible. Se está haciendo lo que quieren para que no se levante la cochinada. Porque nosotros no llegamos aquí sin la complicidad. Hay un proceso de un toma y dame. Mira, yo te acepto a ti tus inmundicias a través de un proceso de amnistía para que tú nunca saques a la luz las inmundicias que yo cometí contigo. Esa es la base. Esa es la sociedad de cómplices. Bueno, por lo mismo está haciendo Obrador ahí en México. Por supuesto, claro, es que es la misma receta, la cochinada es internacional, está muy bien planteada desde hace muchos años. Esto es un toma y dame muy bien estructurado para poder seguir destruyendo sociedades, para que las sociedades nunca busquen el cambio real que les permita la transformación, sino que todo se puede arreglar sin mayor problema. No vale, tú robaste, tú mataste, pero en realidad no mataste tanto. Sí, chicos, vale, de verdad no fuiste tan criminal. Eso de criminal de lesa humanidad no vale, esa gente estaba inventando tonterías. Los muertos no vale, nunca fueron tantos muertos. El hambre no vale, jamás hubo hambre. No le importan las sociedades, acá estamos hablando de estructura, no de sociedades, eso es lo que se está notando. Por ejemplo, cuando muere una persona, todo el mundo dice, murió, pobrecita, mira, cuando mueren 50, y bueno, una catástrofe. Y cuando mueren 1 millón, como en Venezuela, que se están yendo, se mueren las calles, se mueren yendo por no ser atendida la ruta, y a su vez a la gente se le hace pasar hambre en todos los niveles. Bueno, son 1 millones, no importa, ya. Y ya se olvidaron de Cuba, que estaba muriendo de hambre, y son 8 o 10 millones, y hace 60 años, no te puedes imaginar. Estamos hablando de peleas, de estructura, pero la verdad que lo que llamaremos el ser humano me parece que está tan lejos. Muy, muy lejos. Y hay un punto, profesor, perdón, antes de que terminemos, hay un punto importantísimo, que esta semana lo volvió a recordar el secretario Pompeo. Hezbollah, hay que recordar, Hezbollah, jamás, hay que recordar todo ese resto de puntos que son palabras que no escuchan en el proceso de transición impuesto por el gobierno nuevo. Eso existe. El terrorismo islámico tiene presencia en el proceso revolucionario. Nosotros entramos en un proceso neocomunista fundamentalista en 1998. Eso continuó su desarrollo y está vivo. Está vivo con pasaporte y todo, con pasaporte venezolano. Exactamente. Y la distribución, había unas líneas aéreas y todo que se estaban interconectando. A lo que voy, hay tanto juego por abajo que los tiempos nos quedan poco para aclarar que jamás está tan lejos, pero sí está involucrado, es un lugar de reservas económicas, y los bancos están muy contentos, y más allá de reservas económicas, de operadores activos. Miami, con todas las sucursales que tiene ahí en el mundo, ¿tú te crees que le importa al pueblo? No. Pero por eso, más allá de reserva del asunto netamente económico, también estamos hablando de operadores activos con pasaporte venezolano. Correcto. Es parte de la realidad, es parte del legado de Hugo Chávez. Un abrazo grandote. Por lo menos tenemos que estar te queremos y estás siempre acá y estamos al lado de tuyo, ¿ok? Gracias, profe, y viva Venezuela. Muy buenas noches. ¡Viva Venezuela!